Queridos hermanos latinoamericanos, iberoamericanos, hoy en el encuentro con la historia vamos a ver el pensamiento de Arturo Jauretche, la colonización pedagógica. Arturo Martín Jauretche, Lincoln, 1901, que quedó en la provincia de Buenos Aires, 1974, él fallece en ese año también en Buenos Aires, fue un político y escritor argentino que actuó en el conservadurismo, el radicalismo y el peronismo, sucesivamente combinando acción política y pensamiento. En los años 30 fue fundador y animador de Forja, momento en que inició su crítica en el campo educativo y cultural. Bajo el primer peronismo dirigió el Banco Provincia 1946-1950 y después de 1955 desplegó su capacidad de difusor y polemista en la prensa y en numerosos libros. Bueno, a este ciclo pertenecen los profetas del odio, Forja, Frente de Orientación Radical de la Joven Argentina y La Década Infame, El Medio Pelo en la Sociedad Argentina, Manual de Sonceras Argentinas y La Colonización Pedagógica, La Chapa, que apareció como complemento a la tercera edición de Los Profetas del Odio. En los años 70 escribe de memoria una autobiografía que queda trunca. Quedan sin publicar unos escritos que serán reunidos y publicados como Política y Economía durante el gobierno militar. Acá vamos a ver una presentación del historiador Darío Pulfer. A través de esta presentación buscamos generar una lectura o relectura de la obra partiendo de algunas claves de interpretación y ubicación que ayuden a profundizar la reflexión sobre estos materiales. Se trata de superar dos posiciones excluyentes, muchas veces presentes en la cultura argentina actual, la de quienes dan por definitivamente muerto este modo de pensar, condenándolo a documento del pasado o, a través de la ironía, la burla, la simplificación, desechando de plano esa tradición, y las de los que sin mayor trámite lo utilizan mecánicamente para dar explicaciones de las problemáticas actuales y de ese modo generar sentidos asociados a su figura y tradición de pensamiento. Acá lo vemos a Arturo Jauretche en una de sus presentaciones de Forja, Frente de Orientación Radical de la Joven Argentina. Detrás está el futuro presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, y bueno, y los demás integrantes de Forja, que bueno, van a intentar apoyar en el futuro al peronismo y por supuesto Perón, que escribe en Forja y en otras revistas con el nombre de Descartes. Jauretche en la historiografía, para realizar una serie de aproximaciones sucesivas a la figura y la obra de Arturo Jauretche, resulta conveniente relevar las lecturas realizadas sobre nuestro autor desde el campo historiográfico. Las interpretaciones relativas a las posiciones y la definición ideológica de Jauretche configuran un amplio abanico que va desde considerarlo un marxista visceral hasta verlo como un nacionalista reaccionario o burgués. Marxista no fue nunca, reaccionario tampoco, lo que sí fue un nacionalista popular, propio de la tradición radical y que luego confluye con Forja en el movimiento nacional justicialista. No pocas veces ha sido visto como un nacionalista secas, sin discutir las vertientes internas a ese mundo ideológico. En lo que sigue se presentan por orden cronológico diferentes registros sobre su producción. Bueno, acá en este afiche lo vemos a Jauretche en esta litografía con Forja y La Década Infame, con un apéndice de manifiestos, declaraciones y textos de volantes. Y bueno, esto realmente va a ser una constante en la época porque va a ser parte de la publicidad y la propaganda de Forja precisamente. Continuamos con la próxima placa y vemos que en este caso el gran historiador Jorge Abelardo Ramos, de la Izquierda Nacional, hombre que ha escrito numerosos libros en la colección del Mar Dulce,
ubica al forjismo y a Jauretche como un fenómeno cercano al nacionalismo democrático irigoyenista. Bueno, Juan José Hernández Arregui, que es otro de los grandes nacionalistas que ha escrito sobre la conciencia nacional y el ser nacional, lo coloca como antesala o antecedente fundamental del peronismo en la genealogía ascendente de la conciencia nacional, señalando que Forja confiaba más en la clase media universitaria que en los obreros y que bajo el concepto de pueblo se escondía una coartada ideológica para eludir, por un temor pequeño burgués, la existencia de clases sociales y su lucha. Bueno, esta es la visión de Hernández Arregui. No creo que haya sido del todo así. Forja, frente de orientación radical de la juventud argentina o de la joven argentina, se puede leer de las dos formas. David Rock, que es un gran historiador de origen anglosajón, lo considera como nacionalista, caracterizándolo, al igual que a toda esa familia ideológica, con una nota autoritaria, fundamentalista y antidemocrática. Carlos Altamirano lo ubica en el campo del nacionalismo populista. Horacio González, exdirector de la biblioteca, recientemente fallecido, director de la Biblioteca Nacional, lo señala como pensador gauchi político de contenido social y antiimperialista. En esos 4 momentos podemos identificar los elementos que se van agregando en cada uno de ellos hasta arribar a cierta totalización. Con el forjismo, en los años 30, referido a los instrumentos, escuela, textos, universidad, periodismo, cine, a partir de mediados de los años 50, con los profetas del odio, en lo referido a cierta funcionalidad de la pedagogía colonialista, escuela separada de la vida que impide tomar conciencia de lo real y universidad adecuada al país pastoril, y el rol de la inteligencia, ¿no? Término que va a utilizar Jauretche para caracterizar a los sectores intelectuales de la izquierda y de la derecha, figuras intelectuales divorciadas de la realidad y maestros de la juventud. En los primeros años de la década de 1960 se incorpora la idea de aparatos y superestructura cultural que amplifica y premia la inteligencia y oculta la inteligencia nacional, que a la final es la que se tiene que imponer, como dice Arturo Jauretche. La colonización pedagógica en los profetas del odio, la Yapa. Primero, la Argentina es un país colonial, configurado mirando hacia afuera, extravertido, dependiente, sujeto a la dominación oligárquico-imperialista. Segundo, a una economía primario exportadora, corresponde una superestructura cultural dependiente. Tercero, la superestructura cultural reproduce una conciencia divorciada de la realidad propia y del pueblo. Cuarto, la superestructura cultural dependiente difunde los lugares comunes, aforismos sin sentido, sonceras que se derivan de la dicotomía sarmientina, civilización y barbarie. El sistema educativo es el dispositivo más extendido y eficaz en la tarea de la colonización mental. Sexto, la prensa, las editoriales, los medios masivos de comunicación, las academias apuntalan y amplifican el esquema cultural dependiente. Séptimo, el desmonte de la colonización pedagógica es una tarea colectiva que comienza por la identificación de las sonceras, el desarrollo de un pensamiento propio que parta de lo concreto y que configure un pensar desde nosotros, un pensar en nacional. Bueno, acá en esta otra litografía de Cristian Vitale lo tenemos a San Martín, Rosas y Perón en círculos inclusivos, orígenes, mutaciones y persistencias de una trilogía nacional, y en la revista Octubre. Y bueno, San Martín como el gran padre de la patria, Rosas como el hombre que construyó su poder e impidió que las Provincias Unidas del Río de la Plata o de Sudamérica se siguieran fragmentando, y Perón, que es el Rosas del siglo XX, que busca el desarrollo industrial del país por sobre todas las cosas.
el 25 de mayo del 74, 25 de mayo de 2015, aniversario número 41 de su fallecimiento, como decía Jauretche, la economía moderna es dirigida. O la dirige el Estado o la dirigen los poderes económicos. Lo que traducido significa que si no es el Estado el que dirige la economía, la dirigen los monopolios. Esto es la agrupación Baldrich. Proponemos haciendo Arturo Jauretche, pensador popular, presidente de Forja. Bueno, perfecto. Vamos a seguir avanzando. Para Jauretche, en Sarmiento, latía un ánimo de hacer y una pasión nacional. A la vez, lo coloca como creador de esquemas interpretativos que no contribuyeron a la construcción de una cultura y una nación autónoma, pero lo analiza en los términos de su época, distinguiéndolo de sus seguidores. Desde su punto de vista, los sarmientinos y sarmientudos, como diría, no hicieron más que repetir la dicotomía y trasladar mecánicamente esquemas, paisajes, casos importados, interpretando de manera forzada al país. Bueno, acá Jauretche nos dice que al tilingo, una determinada palabra no se le cae de la boca ante la menor dificultad o desagrado que les causa el país como es. Pero hay que tener cierta comprensión para ese tilingo porque es el fruto de una educación en cuya base está la autodenigración como soncera sistematizada. Estos son expresiones de Arturo Jauretche, que para él la colonización pedagógica es lo más letal que nos ha dejado el imperialismo en el Río de la Plata y sobre todo a Buenos Aires como el fiel reflejo de lo que va a ser la cultura eurocéntrica, por supuesto. Bueno, la década infame se conoce como la década infame en la Argentina, el periodo que comienza el 6 de septiembre de 1930 con el golpe de Estado cívico-militar que derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen y finaliza el 4 de junio de 1943 con el golpe de militar que derrocó al presidente Castillo. Esta época, la década infame, es una década de voto fraudulento. Las urnas se llevaban desde escuelas donde se votaba y luego se las llevaba a las legislaturas donde se producía el intercambio de los votos, como toda una tradición de fraude patriótico que fue esa época, y tal como el nombre que le fue dado por el historiador José Luis Torres a ese periodo precisamente. Remata metafóricamente, así este epílogo lo es a la noche que termina, dice del alba que asoma. Optimista estructural, dice, la inteligencia es sustituida por la inteligencia de los argentinos. Ha bastado repensar para que el milagro se produzca y ahora sí, pueblo y cultura caminan por la misma huella, no se superponen para negarse, sino para compenetrarse, porque el fenómeno viene de abajo y sube, sube, sube. Plantea más adelante, aunque identifique y reconoce avances en ese punto, que en el ámbito de las clases intermedias aún es necesario el esclarecimiento, siendo que la oligarquía y los trabajadores son en general congruentes con sus intereses cuando piensan, pero la clase intermedia colocada en el perfil de las otras, conteniendo una amplia gama de matices económicos, es la más propicia a desorientarse en el pensamiento de que está ubicada en la tierra de nadie, bajo el fuego cruzado de las ideas vinculadas a hechos que parten de los otros sectores, y es además, como grupo de ascenso, el más urgido por la culturalización o culturización, como dice él propiamente dicho. A ellas está dirigido todo el aparato de la colonización pedagógica, tanto por la importancia que revisten en el contexto social, como por la indefensión en que se encuentran y de las que las hace víctimas su misma avidez de conocimiento, que las urge a asimilar las recetas y específicos que difunde el instrumental colonizador. Mejor que analizar sensatamente los propios síntomas y buscar la medición dictada por el buen sentido. Bueno, y ya para ir finalizando, de acuerdo a este libelo de la Universidad Nacional Arturo Jauretche del cono urbano bonaerense,
a 100 años de la reforma universitaria de 1918, Los sentidos de la reforma, por Julián Dércoli. ¿Ha sido lo mismo la reforma que el reformismo que le siguió? ¿Por qué los estudiantes reformistas participaron en el derrocamiento de Irigoyen y Perón? A 100 años de la reforma universitaria de 1918, los múltiples sentidos de la autonomía universitaria y el sentido único del reformismo. Bueno, muchos estudiantes tuvieron una gran conciencia nacional y salieron a defender a Irigoyen y también Perón. Perón Irigoyen en donde la reforma universitaria parte con todo ese impulso que le da Deodoro Rojas desde Córdoba, y Perón que evidentemente luego hace la universidad gratuita tanto para hombres como para mujeres, a 100 años de esa reforma universitaria de 1918, pero sin embargo hubo muchos cipayos que evidentemente estuvieron a favor del derrocamiento de Irigoyen y de Perón. Les mando un abrazo fraternal a todos los amigos latinoamericanos, iberoamericanos, y nos estaremos viendo en la próxima presentación de El Encuentro con la Historia. Un abrazo muy grande y viva Latinoamérica. Un abrazo enorme.